Buenas noches, Margarita. Buenas noches, Luis. ¿Cómo están? Bien, bien, gracias. Margarita, se te oye el micrófono externo. ¿Lo puedes reconfigurar, por favor? Porque si no, luego no te voy a escuchar bien. Y Luis tampoco. ¿Sí? A ver, no. Sigue. A ver, no. Se oye otra Ahora vez. sí, Ahora sí ya. ahora sí ya. Es Ahora que sí ya. sí, ahora Perdón. sí ya. Ahora sí ya. Ok. Muy bien. Entonces vamos a comenzar. Ay, y vamos a respirar. Luis, si quieres relajarte, ponerte cómodo, a ver si puedes y logras entrar en estado hipnótico, te relajas, respiras profundo y voy a contar de 10 a 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Margarita, ¿cómo ves a Luis? Bueno, estoy viendo dos imágenes de Luis. Hay una imagen que lo veo a él en unos túneles muy, muy oscuros. Hay muchísima oscuridad aquí donde estoy con él. Lo veo a él muy, muy, muy delgado. Lo veo ya una persona mayor, más o menos aproximadamente un poco mayor a la edad que Luis tiene en este momento. Ujú. Pero él está atrapado, está encadenado. Hay unas cadenas que lo conectan a su sistema familiar y la otra imagen lo veo entrando a una biblioteca. Él tiene que acceder a una información que hace parte del sistema familiar, pero no es una información, son unos libros, son muchos libros los que están en línea, pero hay que subir mucho para que él pueda acceder a esa información. Y en esta información, en este libro, sí, hay mucho conocimiento. Él necesita poder tener ese libro a la mano para poder romper con esta imagen que lo tiene a él congelado. Y por otra parte, hay una sensación de mucho vacío en su genitalidad. Hace cuenta como si la genitalidad de Luis estuviera hueca y es una mezcla entre dolor y placer. Ahí hay una combinación de emociones. ¿Qué es lo que le genera el dolor y qué es lo que le genera
el placer? El dolor está en su lado derecho porque es una sensación de dolor, pero es una sensación, eh, um, pero es una anestesia frente a ese dolor, porque hay un momento en que toda la parte derecha de él y sobre todo este punto de la genitalidad no se siente ese dolor, pero en el lado izquierdo sí hay una sensación de placer que va recorriendo del muslo, baja y vuelve acá, pero no es un rango o un movimiento que sea extenso, es un rango limitado. Coge el muslo y coge parte del vientre, la parte izquierda de su vientre. Ok, La sensación es como si su cuerpo derecho no tuviera sensibilidad, no sintiera. Y una parte, no toda la parte de su cuerpo, tiene también sensibilidad. Como te digo, es como si esta energía estuviera ahí atrapada en este punto. ok. Vamos al momento en que él empezó a aceptar que su cuerpo tuviera una inmovilidad. Yo veo cómo él va desplazándose y él se mueve por una emoción. La emoción en la que él se mueve es acá, uy, un dolor en el pecho muy fuerte, pero el dolor en el pecho está irradiado aquí en la parte izquierda. Y ese propio dolor lo va llevando a él a una sensación, aunque esto no tiene nada que ver con la familia, porque esta imagen que me está mostrando Luis es mucha gente, una multitud de gente que está subiendo en una rampa. Ajá, Cuando todas estas personas están subiendo en un barco enorme, y veo cómo él es parte de este grupo de personas que están abandonando su tierra para irse a buscar o aventurar en nuevas tierras. Entonces él lo veo, más o menos él tiene unos 17 años, lo veo como una vestimenta, una persona que no es rica, pero lleva como muchas ilusiones dentro de una, pareciera como si tuviera aquí una especie como de mochila, pero pues una bolsa de tela que él carga aquí aquí en la mano derecha y él carga esa mochila aquí en su espalda. ok. Entonces, vamos a observar qué es esta emoción que le genera este dolor en su pecho. Es la emoción de entrar como en una nueva aventura, pero por otro lado es el dolor que deja la nostalgia de dejar su tierra. Ahí, cuando pronuncio la palabra tierra, se siente esa tristeza y esa nostalgia que empaña sus ojos y las lágrimas que siente él, que empiezan a brotar de los ojos y es harto llanto el que sale de esas hartas lágrimas, las que están saliendo. Ok, observa en qué momento quiero que vayas atrás en el tiempo. Ujú. Dejar algo, una tierra, una familia, un lugar donde se siente que es el origen, duele. Duele. Duele porque cuando empezamos a desplazarnos, pues llego a una especie de cabaña y ese es el sitio donde él habita o habita, pero cuando entro la veo sola, no hay nadie en esa cabaña. Eh, um, Su padre ni su madre se encuentran ahí y ellos han fallecido. Ujú. Es tanta la mezcla de lo que él en este momento siente, porque siente la casa, la siente sola, la siente oscura, eh, um, y es una impregnación, es una sensación que queda grabada en él, porque esa parte en él se oscurece, su cuerpo empieza a oscurecerse energéticamente por el dolor.
observa en qué momento la orfandad pasó a ser parte de sentir abandono y soledad. Bueno, es que la orfandad en él, primero es el no poder respirar correctamente. ¿Ok? La respiración no es pausada, es muy, muy sutil. La sensación de, y hay una sensación de hormigueo en su genitalidad, Ok. pero todo está direccionado aquí hacia el lado izquierdo. Sus piernas empiezan a perder movilidad en las pantorrillas Ujú. y hay una sensación de inflamación del colon, la parte del ano y la parte del colon se sienten inflamadas. Ahí hay una sensación de incomodidad en el cuerpo de él y la sensación de observar esa orfandad, esa tristeza, inmediatamente empieza a afectar poco a poco desde la planta del pie derecho y esa energía se empieza a elevar y va perdiendo. Él va perdiendo por el shock que recibe, va Ujú. perdiendo una movilidad. Y esto es muy particular porque lo que pasa en la pierna derecha empieza a afectar aquí la parte de la espalda, pero la parte superior de la espalda es un dolor que él siente como una puñalada y es un dolor que va a ir caminando con él o habitando con él hasta el momento que ya él decide partir de ese cuerpo. Ok, entonces pierde como su andar en la vida, pierde, Sí, o sea, la forma de caminar o de vivir en ese momento. Es así, ¿verdad? sí, sí, hay una afectación en su sistema digestivo Ujú. porque el sistema digestivo se inflama, se siente abultado acá, inclusive los intestinos de él se sienten de esa misma forma, se sienten, es la necesidad de acumular grasa en su cuerpo para proteger y para sentir ese calor de la familia. Es como si la grasa se asocia con la protección. Entonces, esa protección que él no está sintiendo por la ausencia de su familia, su mismo cuerpo en este momento empieza a producirla, pero el exceso viene aquí todo, aquí en la parte del estómago. Ok, fíjate bien. Lo primero que quiero que entienda Luis es que desde su estructura de creencias ve las cosas en la vida como buenas y malas o como alegres y tristes y así sucesivamente. Entonces es como si pierde la dimensión real de la vida por colocar una polaridad donde puede él encontrar una oportunidad. Quiero que empiece a eliminar las creencias que pueden estar vinculadas primero a lo que es el hogar, a lo que es la familia, a lo que es el alimento y a lo que es el espacio para vivir, estar y permanecer. Y estoy hablando del espacio físico como cuerpo, de Mm. casa, de lugar, de todo. Y dime qué va haciendo. Lo que va haciendo es primero integrarse él, porque el momento que él decide irse y aventurar y buscar una nueva vida, hay una parte de su energía que queda en esa casa, que habita esa casa y es esa sensación de la soledad. Yo lo veo en una especie de silla de ruedas donde él siente la invalidez y donde esa energía que se queda ahí sigue recreando, pero en la forma de la silla, la forma en que él ve su casa, o sea que la inmovilidad y la invalidez lo atrapa, el dolor y el shock de no tener a su familia por un lado. Por otro lado, ese cuerpo, su cuerpo físico se va, ese cuerpo de una persona joven aventura, está con con la alegría de entrar a una nueva tierra, pero ahí también hay culpabilidad, porque la culpabilidad de dejar la tierra, él siente que está abandonando a sus padres. Ujú. Entonces él arrastra esa culpa y arrastra el recuerdo de no tenerlos a ellos. Entonces, por eso es que él, lo que tú dices del bien y el mal, claro, él lo debate entre la culpa de estar, pero la culpa de no estar. Entonces, ¿qué pasa? Donde está, no se siente totalmente feliz.
Fíjate que está en la casa, no es feliz por las circunstancias, pero cuando él se desplaza a nuevas tierras, tampoco es feliz del todo. Entonces en él va acarreando o va cargando una amargura en su corazón. Ok, fíjate. El tener ilusión o no en la vida lo podemos relacionar con una polaridad y lo podemos ir alimentando para generar una autolimitación autoimpuesta, una limitación autoimpuesta donde el simple hecho de elegir nos va colocando en una forma de no sentirnos quizá merecedores, de no sentirnos capaces y de no sentirnos con la oportunidad. O sea, es como si estuviera atrapado en este tiempo, como en un bucle de tiempo. Y dime qué hace. Bueno, Mm, lo que empieza es a observar el territorio donde él se encuentra físicamente y el territorio que se presenta. Tus palabras van abriendo en él una visión donde él puede empezar como a tener una claridad, empieza a tener una pronta claridad de lo que está viviendo en este lado y lo que está viviendo en este lado, porque lo que está haciendo este bucle donde está atrapado es no poder establecerse de una forma y no echar raíces en un territorio. Entonces su conexión con la tierra es muy endeble, son raíces que son muy, muy livianas, pero son muy cortas. Entonces nunca echa raíz en un sitio por la propia nostalgia que le ha dejado el sitio que tuvo que partir. Entonces, esta propia dualidad lo va confrontando a él mismo con él mismo y él se siente y siente y puede observar en este momento sus limitaciones, porque las limitaciones él ve cómo han afectado y cómo no solamente lo han afectado en su parte emocional, sino lo han ido afectando también en su parte física. Pero fíjate, quiero que empiece a eliminar el estrés que manifiesta, que no es más que un miedo de un resultado imaginario que puede ser algún fracaso, alguna decepción, alguna desilusión que lo tiene estresado y luchando, y esto inconscientemente lo tiene en un constante estrés en la vida. Quiero que empiece a eliminar este miedo y esta situación de estrés. Y dime cómo lo hace. Lo hace es eliminando también una fidelidad al recuerdo, porque el Mm, recuerdo no lo deja avanzar a él. Por eso verlo a él tan flaco y cargando estas cadenas, como si él quisiera cargar esas cadenas que lo van de alguna manera van fracturando y van restando la energía a su cuerpo. Entonces el recuerdo eh, es parte y es natural que tenga esa nostalgia, pero la observación de cargar esas cadenas y de buscar llevarlas con él es como si él estuviera llevando la infelicidad a donde fuera. claro. Entonces eso hace parte de lo que él estaba sosteniendo. Entonces esto es un momento donde su cuerpo empieza a moverse, a crear este tipo de movimiento, porque este tipo de movimiento es la incapacidad que siente es y la invalidez de poder actuar libremente en su vida Ujú, por los recuerdos que te digo que él siente que va cargando. ok. Hay una cosa interesante. De alguna forma, en esta incapacidad que él cree, todas sus fibras motoras y sensoriales es como si están envejecidas, o sea, están sobrecargadas por bloquear una sensibilidad que el cuerpo tiene como información normal y lógica para enfrentarse en esta vida. Quiero que empiece a eliminar toda la percepción sensorial acumulada y bloqueada por él para sentirse seguro. Y dime qué hace. Bueno, lo primero que hace él es, si un ser querido muere, él no tiene por qué morir, él no tiene por qué eh,
unirse a ese envejecimiento, porque el envejecimiento es algo prematuro que van viviendo sus órganos, sobre todo por la sensación y por la percepción y por la necesidad de tener a sus familiares o a sus padres en este caso. Entonces es limitar Ujú. su energía y empezar y que él empieza a observar cómo hubo una parte donde habitaban tanto su padre como su madre. Fíjate que era algo que él sentía que era su obligación. Entonces, ¿qué pasa? El cargar esta energía de desencarnados, de personas que ya han partido, pues también es una forma de querer irse con ellos, es una forma de no querer vivir. Y esto estaba afectando el funcionamiento correcto de su cuerpo. Y esto lo que estaba permitiendo era que este envejecimiento prematuro estuviera mermando las funciones de su cuerpo. Era una forma como de querer, o como cuando una velita empieza a apagarse, apagarse y empieza a consumirse. Era una forma de consumirse él mismo. Ok, quiero que empiece a activar las funciones corporales normales como la respiración. Quiero que le active desde este momento y quiero que vaya atrás en el tiempo, en el momento que vivió ese shock y trauma, Ujú, para ujú. eliminar el shock y trauma y resolver desde ahí hasta esta vida esta forma de respirar la vida, esta forma de incorporarse a la vida, y con esta respiración activamos la red de su sistema nervioso. Y dime, ¿qué pasa? Bueno, es que el entrar y el enfrentarse con el espacio y enfrentarse con el comando de la respiración cambia en este momento la perspectiva que él tiene de un espacio donde él siente que no puede respirar. Entonces el poder entrar y el poder sentir la energía es lo que le permite a él tomar la decisión o seguir como está o simplemente salir y salir a través de la vida, a través de vivir la vida por él, no de Ujú. dejar de vivir la vida por un recuerdo que ya es inexistente en este momento en él. Entonces, aquí lo que hace es que en este momento la casa empieza a destruirse. Haz de cuenta, es como si la casa empieza a desplomarse y ya ese recuerdo deja de ser parte de sus memorias, y cuando esa casa empieza a desvanecerse, ese recuerdo también de sus padres, lo que representaba el dolor y la tristeza y este shock que él sentía. Entonces es como salir él mismo de esa propia sensación, y es como cuando tú le das un duelo y ya cierras un duelo, cuando tú lo entierras, le das una sepultura a ese recuerdo, y cuando ya lo sientes y cuando ya tú tienes la conciencia de que ya no es presente en ti, ahí es cuando él gira en este momento y empieza a observarse y empieza a observar los panoramas y las diferentes caminos y perspectivas que él puede tomar, porque ahí es donde el mundo se abre para él Fíjate, totalmente. fíjate una cosa muy interesante. El sistema nervioso es esencial para muchas funciones corporales. Entonces, lo que quiero que empiece a hacer es del pensamiento y de la memoria que trae al presente, quiero que empiece a eliminar la sinapsis o la separación que hace él para cruzar líneas y no permitir una comunicación adecuada en todo su cuerpo. Y dime qué hace. Bueno, empieza a sentir, es que hay una sensación mucho más profunda en su cuerpo, Ujú. porque empieza a observar cómo la vitalidad que hay en su aparato reproductor empieza a tomar también vida, porque la respiración es vida. Claro. Y fíjate que la respiración acompañada con un sistema nervioso que funcione de una forma adecuada, todos su cuerpo empieza a funcionar de una forma adecuada, sobre todo sus piernas y sobre todo, porque estos son las dos piernas. Sí. eh, entonces, eso lo que ayuda es que la energía empiece a activarse y empiece a haber un movimiento correcto en su cuerpo, y ese debilitamiento o esa conexión, porque fíjate que si la parte derecha no se sentía, es porque esa parte de alguna manera estaba sin vida, estaba muerta para él. Entonces, el
darle vida a él a través de este centro de su genitalidad es darle una nueva forma y un nuevo camino a la vida, es una nueva oportunidad que se está dando él en este momento. Quiero que todos sus neurotransmisores, la noradrenalina, empiecen a reaccionar a los estímulos naturales del cuerpo, empezando a filtrar y a acceder a su información nata de su esencia, de su alma, para empezar a reconfigurar la estructura sutil de comunicación, tanto emocional y físicamente. Y dime, ¿qué pasa? Lo que empieza él es a sentir como su corazón empieza a palpitar de una manera mucho más rápida, porque antes ese palpitar era un palpitar demasiado lento. Entonces, en este palpitar había una conexión también con la tristeza y con la depresión. Mm. Entonces, el propio cuerpo se va durmiendo, la depresión y todo este centro acá empieza a relajarse, pero fíjate que esa relajación es una manera de sentirse ausente de su cuerpo físico y de sus cuerpos energéticos. Entonces este palpitar va devolviendo a él nueva información a su cuerpo y todo lo que empieza a palpitar aquí en este centro empieza a conectarse también aquí con la parte de su cabeza, con la parte de su cerebro y con toda la parte neuronal porque las conexiones neuronales que él tenía, muchas ya no estaban, ya no tenían vitalidad, se Activa, sentían sí. como muertes. Ujú. Entonces, él, por eso es que su cuerpo había una parte que la información era y la vida y la muerte. Entonces, aquí lo que estaba él era al mandar esta información por su emocionalidad y por el shock que él tuvo, lo que hizo es que ese impacto hace que estas neuronas empiecen a morir unas, porque hay una parte de él que muere en realidad. Entonces, el palpitar es el que va devolviendo estos impulsos y al sentir él los impulsos, es lo que está haciendo es una regeneración de su red neuronal, porque esto lo que ayuda es que esta energía empiece a habilitarse en todo su cuerpo, empiece también a habilitarse la parte de su columna vertebral porque su columna vertebral, si tú ves, la columna tiene que tener Ujú, esta forma, la columna estaba en una forma de zigzag. ujú. Entonces, al tener esta forma de columna, pues la energía no estaba fluyendo en forma correcta y lo que él hizo por este shock fue como distribuir energía a un lado y a otro lado, pero lo que hizo realmente fue fragmentar y desvitalizar el funcionamiento de la columna. Entonces quiero que equilibre en su cuerpo los campos magnéticos de todos los hemisferios de su cuerpo. Y hemisferio, estoy hablando del hemisferio derecho y hemisferio izquierdo y el cerebro. Y asimismo de su corazón, y asimismo de sus pulmones, y asimismo de su riñón, de todos sus órganos pares. Y dime qué hace. Bueno, yo veo que en la medida que él va sintiendo que va tomando mayor vitalidad su cuerpo, hay un momento donde gira el pasado y donde se despide ya del pasado. Se Ujú, despide y, y este es un momento de un acto muy importante porque es algo que es como como un acto, estos actos de psicomagia, ujú. donde el observar este momento y, y cerrar este recuerdo hace que él vuelva a girar y él vuelva a sentir, sobre todo hay una vitalidad que empieza a activarse en la parte de las rodillas y esto empieza a ayudar, las rodillas empiezan a activar la visión en su ojo izquierdo, porque la visión en el ojo izquierdo hubo un momento en que no se sentía, se sentía velado. Entonces su propio cuerpo, como había tomado una anatomía eh, tan poco vital en él, su cuerpo va recobrando poco a poco las funciones que en un momento se fueron apagando. Pero esto lo va haciendo él de acuerdo a lo que él hizo
Esto es como que en un momento las piernas dejaron de funcionar, después una parte del cuerpo, así lo está haciendo en esta forma ordenada para volver a tomar otra vez su Mm, forma natural, como ok, la salud que es importante para él. quiero que empiece a activar su sistema nervioso central, o sea, el cerebro, la médula espinal, para controlar todo lo que es este tejido nervioso, pero de todo su cuerpito, desde la punta de un cabello hasta la uña del pie. También, antes de que empiece esto, el sistema nervioso periférico. Entonces, es donde empiezan y terminan, donde se producen los cambios dentro y fuera del cuerpo físico y energético para empezar a impregnar este cuerpo emocional. Y dime qué pasa. Empieza a tomar una mayor conciencia porque la falta de estar enraizado en la vida, fíjate cómo va afectando a él también la saliva. No hay Ajá. saliva, hay una sensación de sequedad en su boca, pero hay una sensación como si su paladar fuera hueco, no tuviera paladar y su boca también se siente muy seca, pero aquí también pasa algo y es que el sistema nervioso periférico abraza a los pulmones, es una sensación Ujú, de anclarse a la vida. ujú. Entonces, ¿qué pasa? Esto tampoco le está permitiendo que sus pulmones estén funcionando y se estén expandiendo en forma correcta porque este sistema periférico está buscando, se está aferrando a lo que él puede sentir que corresponde sobre todo a este centro. Entonces, y sobre todo que este centro periférico nervioso también estaba muy estresado. Entonces, en la medida que su cuerpo va relajándose, su sistema nervioso empieza a sentirse mucho más amplio en su cuerpo, que su cuerpo ya no está en un estado de emergencia, pues esto lo que hace es que el propio funcionamiento de los pulmones empiece a expandirse y empieza a tomar este funcionamiento de expansión y de contracción, y esto también le permite que el corazón se vaya ubicando también en una postura correcta. Ok, fíjate bien. El sistema somático de nuestro cuerpo físico es quien desarrolla un papel muy importante dentro de este sistema nervioso porque es quien recopila la información que nuestros sentidos perciben del exterior. Entonces, quiero que empiece a eliminar la contaminación que ha recibido para entonces empezar a tener estas formas de visualizar la vida en el exterior y en la vida general para que sea más amable su forma de percibir la vida y no sentir que la vida lo aplasta o lo agobia o lo maltrata o ese tipo de cosas. Dime qué hace. Lo que hace es empieza a eliminar una cadena que está en su tobillo, Mm, pero esta cadena iba recorriendo todo su cuerpo, toda la parte derecha de su cuerpo y terminaba anclada aquí en la parte de la corona. Entonces, bueno, esta cadena lo que hacía era activar en él una rasquiña en sus ojos, un dolor, es un dolor que lo llevaba a no querer ver, a ver todo oscuro. Y el retirar y empezar a retirar esa cadena es empezar también a darle una movilidad, una mayor movilidad a su cuerpo, porque era una forma también que él tenía de autocastigarse. claro. Sí. Ahora, fíjate bien, el sistema autónomo es el que genera la parte esta, por ejemplo, del cuerpo, de respirar, del latido del corazón, de que los órganos estén funcionando ahora sí que automáticamente. Quiero que empiece ese sistema autónomo a generar una forma nueva de pulsación para que los nervios empiecen a pulsar también esta dilatación y esta forma en que pulsan como si fuera un latido de corazón, también los nervios lo hacen, empiece a hacer de manera en esta autonomía sincrónica cada cuerpo, o sea,
al decir cada cuerpo es cada órgano con cada estancia física, emocional y energética. Y dime qué hace. Hay una pulsación aquí en su cerebro, aquí, izquierda, pero es una pulsación que es muy parecida a la del corazón. Cuando este hemisferio empieza a despertarse, también empieza a despertarse la conexión que tiene con el hemisferio derecho. Mm, Empieza a haber un movimiento que se va sincronizando, porque aquí hay un movimiento pendular, pero este movimiento necesita tomar un punto y un equilibrio para que la información que vaya llegando a cada parte de su cuerpo sea una información que vaya en equilibrio, no la vieja información que él estaba transmitiendo. Y esto lo que hace es que empieza a ayudar, sobre todo aquí a la parte posterior de su cuello, y empiezan a haber unas pulsaciones de energía donde el mismo cuerpo está enviando una nueva información para que él empiece a sentirse, empiece a manifestarse energéticamente en todo lo que son sus movimientos, y sobre todo este pulsar representa también la regeneración no solamente de sus órganos, sino también la regeneración de la piel, porque he visto cómo en el proceso su cuerpo empieza a perder esa piel que tenía sin vitalidad, esa piel que no tenía músculos y que era una piel como si él no se hubiera alimentado en mucho tiempo, y es como su cuerpo empieza a tomar volumen, pero es porque él mismo está recordando otra vez las funciones de su cuerpo y las funciones de sus órganos. ok, fíjate Margarita, quiero que empiece Luis a dar la orden de mantener, fíjate bien, la máxima eficiencia en cada uno de sus cuerpos, en cada uno de sus órganos y en cada uno de sus sistemas para empezar a reconocer y detectar cualquier sistema de daño. Porque ahora vamos a trabajar en el cerebro. Quiero que empiece a activar todo el sistema nervioso desde el cerebro, el diencéfalo, el cerebelo, el tronco encefálico, todo el córtex, todo lo que el sistema del cerebro y el sistema nervioso pueden hacer, buscando que en la red neuronal haya una comunicación certera y clara del cuerpo de Luis. Y dime qué pasa. Bueno, aquí él empieza a eliminar de su oído derecho un líquido, pero el líquido que sale es un líquido frío, y poco a poco va saliendo hasta que termina de salir esa sensación. Pero todo esto está pasando por el equilibrio que se está Ujú. generando en la parte de sus dos hemisferios. Todo lo que está referente aquí a la parte de su cabeza ya empieza a tener un mayor brillo, ya empieza a brillar y empieza a sentir como todo lo que él pudo asumir o aceptar. Fíjate, aquí nos vamos en un momento a la gestación, a su propia gestación, y es como representa una nueva forma de gestarse él, porque mira que esto es tan importante. La forma que está en la gestación es la forma de la vida, y es la forma en que él va a empezar a sentirse vivo en este nuevo nacimiento. Por eso es que la conexión con la planta de los pies es una conexión mucho más firme. Antes la conexión era muy liviana, entonces su cuerpo también está relacionando el conectar la parte superior de su cabeza, pero también la está conectando con la parte inferior de sus pies, porque esa conexión en un momento estuvo perdida, porque la planta de sus pies hubo un momento en que no tenía sensibilidad al caminar, había perdido esa conexión, ese gusto a la vida. Entonces, todo esto, toda esta información que se está revelando de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, permite que su propia energía y este fluir de energía, él empiece a tomar un movimiento y una flexibilidad en todo su cuerpo, y esto también ayuda a la parte digestiva, a la parte en que él empieza a desinflamar toda la parte de sus intestinos, colon, y toda la energía que está saliendo en este momento por su ano.
Claro, sale como una especie de pus por su ano, como, fíjate, estos estadios cerebrales, o sea, sus ondas cerebrales, alfa, gamma, teta, estaban como cuando te hacen un electro y que hay como vacíos, que hay espacios, que se corta y que luego vuelve otra vez. Quiero que empiece a equilibrar todo esto para que empiece a sentir esta capacidad de sueños profundos, evitar lo que son las depresiones, las alucinaciones, las angustias, los dolores y sobre todo esta forma de no sentirse capaz o pleno de regular su cuerpo de una forma saludable. bueno, aquí él, hay un momento donde él empieza a sentir cómo en la autonomía del funcionamiento de su cuerpo también le da la autonomía en sus propios movimientos, su propio andar, su propio caminar en la vida. Y el no sentir la invalidez que en algún momento sintió, Ujú, esto es recuperar una autoestima en él, claro. porque esto empieza a funcionar también. Hubo un momento que hubo una especie de contracción aquí en la parte derecha del estómago. Es todos los desechos que él está eliminando y todo lo que en un momento perdió vitalidad, en este momento está recuperando esa vitalidad y fíjate que la parte, si nos vamos a la parte de su estructura ósea, es una estructura que va cogiendo cada vez mucho más fuerza y él va sintiendo cómo la energía también está entrando por la parte de su cuerpo. Es como si él estuviera en este momento nutriéndose a él mismo, pero en todas las formas, sobre todo también en la parte muscular es muy importante porque si él no siente músculo, él va a sentirse que la vida va caminando desprotegido. Fíjate una cosa, el sistema límbico es el que hace que el cuerpo se vaya comunicando eficazmente. Es decir, o sea, que el hígado se ponga con el páncreas y se comuniquen y se digan, a ver, tú haces esto, yo hago esto, porque ¿qué pasa? Este sistema límbico al estar, porque aquí me sale en mi figura humana como sellado, es como si no tuviera una comunicación adecuada y como si órganos hacen más esfuerzo por hacer algo que otros Ujú. órganos han dejado de hacer. Entonces quiero que empiece a eliminar todos estos trastornos emocionales de mala comunicación por medio del sistema límbico, que empiece a tener una comunicación efectiva y afectiva que viene desde su cerebro a su parte emocional, a su parte física y a todo lo que es la parte sensorial de su cuerpo. Y dime cómo lo hace. Esto lo hace con el buen funcionamiento y el buen movimiento de sus sistemas energéticos, de sus chakras, porque en la medida que este movimiento va así, va ascendente en él, el propio movimiento de sus sistemas centrales, de su sistema de chakras, van moviéndose en una forma ordenada. Haz de cuenta, es como si empezaran a tomar velocidad, 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 y esto va creando en él una columna vertebral fuerte, estable Ujú, y sobre todo que es saludable para él, porque hubo un momento en que el propio movimiento de tu cuerpo, cuando tú decías los órganos que muchas veces tienen que ayudar a los órganos perezosos, lo primero que empecé a observar era aquí, en el hígado, lo vi muy ujú. oscuro, como si el hígado en ciertos momentos, su movimiento y la función de él estuviera muy contaminada, muy llena de energía, por eso es que se sentía oscuro. Entonces, claro, todos los órganos que van y se van conectando en la parte derecha, pues van funcionando así, como a media marcha. Entonces es importante que este funcionamiento, el funcionamiento correcto de este sistema energético, lo que le va a permitir es que el acceso de energía a través de estos puntos, de estos centros energéticos, entren de una forma libre, abracen a los órganos y le permitan a ellos que vayan recuperando esa vitalidad que en un momento perdió
y esto permite también que se vaya equilibrando el cuerpo para que los que en un momento tuvieron que trabajar mucho también puedan relajar en sus funciones y pueda también él producir toda la parte hormonal, empiece a ser ordenada, toda la parte... toda la parte hormonal que hace parte del sistema endocrino empiece a funcionar correctamente porque los órganos empiezan a comunicarse entre ellos de una forma correcta. Y esto le ayuda a él a que él empiece a comunicarse con él mismo también de una forma correcta, porque hay muchos silencios que quedaron grabados en su garganta como parte de la soledad y también parte de la ausencia y Sí, parte también del dolor. sí. Entonces, pero primero vamos a acabar esta parte biológica para seguir con la Ujú. parte emocional. Pero, por ejemplo, todas las propiedades electromagnéticas de las glándulas pineal y pituitaria, quiero que empiece a ejercer esta fuente electromagnética de acción y así activar todas las otras glándulas, la tiroides, las amígdalas, todo el sistema linfático también de su cuerpo y quiero que empiece a entender, fíjate bien, cómo los minerales y em, los minerales, los lípidos, los calcios, las vitaminas, ahora las glándulas le van a ayudar a que cada órgano empiece a gestionar de una forma adecuada la asimilación de esto. Y quiero que vaya mucho a la dopamina, Dopamina. sí, la dopamina para que le ayude a al pensamiento, a la forma en que él empieza a relacionar en su parte mental la dopamina, el litio, el magnesio, empiezan a fluir de una manera más natural. Bueno, y estos neurotransmisores empiezan a colaborar también en la parte de la visión, porque la sensación o la falta de dopamina, lo que estaban creando en él era como un adormecimiento en la parte de la visión. Pero cuando todos estos neurotransmisores se empiezan a regular y todo se empieza a regular en su cuerpo, Ujú, el cuerpo trae una memoria original sí. y esa memoria original se empieza a alinear con la vitalidad. Y hace cuenta, es como si él estuviera reprogramando todo su cuerpo para que él vaya funcionando correctamente, porque esto es natural, el mismo cuerpo trae esa memoria, trae esa función y toda esa función que en este momento se está activando en su cuerpo está permitiendo que cada parte que se está activando empiece a ayudar a que haya una regeneración a nivel de órganos energéticos y sobre todo que esta regeneración que se está haciendo a nivel nervioso, haz de cuenta es como si el sistema nervioso en ciertos momentos hubieran tenido un desgaste por el exceso de emociones, por el exceso em, de, como, haz de cuenta cuando tú ves que las venas se empiezan a volver como delgaditas, haz de cuenta, así se veía el sistema nervioso. Entonces acá hay una regeneración en el sistema nervioso donde ellas van tomando una tonicidad y una fuerza para que ellas puedan estar trabajando todo el cuerpo coordinado con el mismo, todas sus funciones estén conectadas con un mismo lenguaje. Claro, ahora quiero que empiece a eliminar todos los metales pesados que no ha podido digerir y que ha guardado algún residuo en cualquier parte del órgano, no me importa. Quiero que por medio de la linfa, del sistema linfático, empiece a eliminar todos los residuos, no sé, de aluminio, de magnesio, de mercurio, de hierro, todo lo que ha sido material pesado que le ha hecho una estructura como si fuera dura, rígida. Y dime qué hace. Y esto lo hacen los órganos en el páncreas. Ujú, Empieza a eliminar estos metales porque hay una sensación de, bueno, la sensación de amargura y del miedo al futuro afecta el funcionamiento y había
una visión en su ojo derecho dura, un endurecimiento de la visión. Y hay momentos en que el propio ojo se iba desviando, se iba hacia afuera y él iba perdiendo el foco, el sentido hacia donde él tenía o él tiene que estar observando y él tiene que mirar, porque estas visiones cuando empiezan a pendular, pues también él empieza a sentir que la vida es un desequilibrio y un péndulo y ahí es donde se empieza a perder esta estabilidad. Claro, porque él entonces piensa que lo que él piensa de la vida o lo que él quiere vivir no importa, que siempre está los de los demás primero. Entonces, por eso vive esa culpa. Entonces, quiero que empiece a eliminar estas culpas y esta programación de que la vida colapsa, de que la vida se cae, se derrumba, se desestabiliza en cualquier momento. Quiero que también empiece a eliminar los programas estos de necesito o de vivirse esta victimez de necesito piedad, necesito comprensión, necesito cobijo, porque al final de cuentas esto lo hace vivir una parálisis emocional y energética. Y dime cómo lo va eliminando. Lo va eliminando en la genitalidad, ¿Mm? sigue eliminando de la energía que estaba almacenada y esto también estaba afectando el movimiento de sus piernas y esto lo que estaba haciendo era creando una forma, deformando la, la forma de sus piernas, porque las doblaba y sus piernas al estar así, pues son piernas que no tenían estabilidad y su propio cuerpo al no tener estabilidad, él mismo estaba buscando cómo, cómo es volver a sentir esa estabilidad, que suene un poco redundante, pero esa pérdida, el propio cuerpo tiene que buscar los mecanismos para mantenerse estable. Entonces, por eso es que muchos momentos y muchos momentos de su cuerpo también había ese temblor, ¿no? Por la propia fuerza que había en sus piernas. Entonces quiero que empiece a eliminar estos votos o estas vinculaciones que ha hecho con el sobreesfuerzo, con la incapacidad, con la infelicidad y sobre todo con perder el control de la vida. Y dime qué hace. Bueno, lo que él empieza a observar también es lo que en un momento cargó y que no lo necesitó, pero queda la sensación como la huella, ¿no? La huella, cuando tú ya no cargas, ahí queda el reflejo en la parte de su cuerpo. Es empezar a habilitar y a regenerar en su cuerpo, tanto emocional, o sea, en todos los cuerpos, desde el más denso hasta el más sutil, cualquier punto que haya quedado, cualquier huella, cualquier herida, cualquier cicatriz que quedó mal, mal restaurada, es darle otra vez toda la forma energética a su cuerpo para que cualquier huella, por pequeña que sea, que vaya representando cualquier pequeño que sea un recuerdo, su propio cuerpo en este momento tiene la habilidad y tiene la capacidad de volver a regenerarse por él mismo. Y esto lo ayuda a él profundamente a volver a tomar, es como si él estuviera tomando otra vez la fe en él mismo. Claro, quiero que empiece a eliminar toda esta parte de vivir em, el resentimiento, el rencor, y quiero que empiece a eliminar también el remordimiento, pero a partir de hoy quiero que empiece a tocar lo que es su confianza y esta necesidad de controlar también quiero que la elimine y dime qué hace. Todo esto es una gran expansión y sobre todo una expansión muy puntual en los pulmones, Ujú. porque en muchos momentos era vivir por los demás o dejar de vivir su vida. Entonces, todo esto iba afectando, fíjate que todo lo que tiene que ver con las nervaduras, es bien paralelo todo lo que él mismo está regenerando, porque Sí. la red neuronal tiene que ver mucho con la forma de los bronquios, con todos estos Ujú. filamentos, también tiene que ver con su sistema nervioso y con todo lo que va conformando el tejido y todo lo que va conformando el cuerpo, pero todos estos filamentos que en un momento estuvieron atrofiados
por esta falta de fluir de la sangre va Ujú, llevando la vida, la sangre lleva el alimento y la sangre pues es el gran comunicador. Entonces, aquí es una restauración de todo lo que representa, y mira que aquí hay una forma paralela también, y todo lo que se restaura en el árbol genealógico, lo que representa su sistema familiar. ujú, Por eso es que muchos de los órganos que representan el árbol en el cuerpo están representando también su familia. ujú. Entonces, si una parte de la familia marchita, se muere, pues hay una parte del cuerpo cuando tiene estos compromisos tan fuertes, también esa parte del cuerpo va perdiendo la vitalidad. Entonces, es tomar esta vitalidad y romper cualquier compromiso que tenga con el sistema presente o con cualquier sistema familiar, el que vimos en esta vida, y que él vaya tomando esa autonomía y esa vida de su propio cuerpo, porque es su propio árbol, es cuidar su cuerpo con amor, y ese amor es el amor que se puede dar él mismo, no es el amor que le dan los demás o cuando le quitan el amor para él, que eso también es una forma de duelo y es una forma también de dolor. Pero aquí lo que estamos viendo es que el corazón, fíjate bien, va bombeando la sangre a los pulmones. Y entonces él en esta forma de circulación y de esta forma de alimentarse, quiero que empiece a oxigenar el pulmón, esta sangre, para que llegue la forma de alimentarse no saturada. Y quiero que lo empiece a saborear desde sus papilas gustativas, su lengua, todo su tracto digestivo y también su sistema sexual, desde todo su órgano sexual para anidar y dar y vivir la vida. Y dime cómo lo hace. Lo que se va regenerando también es todas estas partes, y como todo esto va pasando en un momento a otro, lo que veo es como el corazón en un momento, la mitad no funcionaba, Ujú, un corazón que bombea solamente una parte, era un corazón que se sentía no vital, como si una parte de su corazón hubiera estado necrosada por el propio dolor, por la propia partida o por el propio abandono. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando todas las funciones empiezan a tomar este curso, el propio corazón siente cómo él mismo empieza a darle la vitalidad a la otra parte del corazón. Y mm, como esto es energético, esto sí puede pasar porque es una forma de apoyar, es una forma de darle vida y de vivir la vida, pero en forma de unidad, no solamente una mitad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú hablas de las papilas gustativas también van tomando el sabor de la vida, ujú, porque había unas papilas en que habían, aunque son muy pequeñas, pero había una parte como si una de las papilas o muchas de las papilas gustativas hubieran perdido el sabor de la vida. Por eso es que en cierto momento, también fíjate que la boca cuando estuvo tan seca, sí. también había una sed de vida, el agua es vida. La Entonces, si el cuerpo, salivación, claro, claro. si el cuerpo está seco, pues también la parte seminal y la parte del cuerpo también se sentía en esa sequía. Por eso es que su cuerpo se presenta de la forma como se presentó. Entonces, cuando él va tomando esta vitalidad, la saliva ya se empieza a producir, y ya las lágrimas que antes eran en exceso, pues ya su cuerpo puede llorar, por supuesto, porque lo puede hacer, pero lo puede hacer eh, lo puede hacer, pero también puede sentir la alegría de vivir. O sea, no es el permanente tristeza, sino que él siente que la tristeza es parte de la vida, pero también la felicidad es parte de la vida. Entonces, estas agüitas de su cuerpo, pues también están hidratando los puntos en algún momento se sintió él deshidratado por la falta de amor, por la falta de madre, por la falta de padre, por la falta de muchas carencias que pudo haber sentido en su vida. Observa, Margarita, cómo ves a Luis ahora. Ay, lo veo, es increíble el cambio, es un cambio total porque no solamente lo veo vital en su energía, no Ujú, solamente veo cómo él está irradiando energía, en cada poro de su cuerpo salen energías, salen muchas manifestaciones, parece como si él estuviera mm,
fueron fuego pirotécnico cuando empiezan a salir todas estas luces. Hay multitud y multitud de colores que salen en este momento de su cuerpo, que es el reflejo y la manifestación de él, de la vida. Todo su cuerpo circula, todo lo que en este momento se siente y él se va sintiendo es una nueva postura en su cuerpo. Todo. Observa si su situación de su oído o su pérdida de audición constante empieza a mejorar un poco. Pues mejora porque la parte energética ya no la está sintiendo. Ujú. Entonces, el funcionamiento también adecuado también de su sistema digestivo, porque era un poco lento energéticamente y cuando el sistema digestivo empieza a moverse, el mismo cuerpo empieza a reconocer su propio funcionamiento. Entonces yo veo cómo su cuerpo está funcionando, energéticamente está funcionando, está empezando a funcionar poco a Observa, poco. observa esta parte de su lado derecho que estaba paralizado y que presentaba una parte de esta situación de su Parkinson. Observa si se ve energéticamente mucho mejor. Muchísimo mejor. Ok. Observa si todo su sistema lumbar, la ciática y todos estos dolores que tenía, observa si están mucho mejor. Muchísimo mejor. Muy bien. Pregúntale a la parte sutil de Luis si tiene algo que decirle a esta parte física. La parte sutil dice que se siente como joven de nuevo, que se siente con la vitalidad que en un momento perdió y que en este momento él siente que la está recuperando por él. Ujú. O- Entonces, esto es muy importante para él. Ok, muy bien. Entonces, listos para regresar. Ujú, ¿lista? Luis, ¿sentiste algo durante la sesión? No. Ok, muy bien. Entonces vamos a regresar. Desconectan de todo y de todos porque vamos a volver y desconectados de todo y de todo regresan donde está su vida, donde está su respiración en este momento presente y se sienten muy bien. Sienten cómo su cuerpo se equilibra y se llena de fuerza y de energía. Se sienten grandes, fuertes, poderosos, creadores maravillosos, enérgicos y saludables. Respiran profundo y abren sus ojos. Margarita, ¿cómo te fue? Bien, muy bien. Muy bien. Luis, ¿cómo te sientes? Yo creo que mejor. Ok, te dormiste y eso es muy bueno, porque al Mm, Sí. final de cuentas sí, eso es muy bueno. Bueno, Luis, la sesión quedó grabada en la conversación de Skype. ¿Tú vas a permitir que la sesión sea pública o no? Sí, Ok, pero te con tapo la restricción. cara. Sí. Ok, muy bien. Gracias a todas las personas que hacen favor de seguirnos. Gracias, Luis, por la confianza. Gracias, Margarita, por ser nuestros ojos hoy. gracias. Y escríbanme a mi correo electrónico info@irasemahipnosis.com o a mi WhatsApp. Gracias a todos. Seguimos aquí, seguimos trabajando. Un abrazo y corto la grabación y nos quedamos en línea. Gracias a todos. Bye. Chao.